solamente de conducta o de comportamiento, cuando realmente lo más importante del hijo o del nieto es su corazón. Entonces vamos a ver eso esta tarde. Quería ir primeramente a Éxodo 20. Miremos aquí Éxodo 20 y vemos aquí dentro de los 10 mandamientos, el mandamiento ahí número 5, que es en el verso 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí vemos que entre los mandamientos hay 4 mandamientos arriba que hablan de la relación con Dios, y después de este hay 1, 2, 3, 4, 5 más que hablan de la relación con el prójimo, y ahí en la mitad está este que habla de la relación de los hijos a los papás. Y eso nos indica que realmente los papás servimos como representantes de Dios para nuestros hijos, porque pues si pensamos en la relación con Dios y después con el prójimo, ahí estamos si somos padres. Y creo que eso es muy importante tener en mente, porque a veces la sociedad nos dice cosas sobre qué significa ser papás, o simplemente cuando yo veo a veces la forma en que los papás tratan a sus hijos, obviamente en la sociedad no tienen eso en cuenta. Y por lo tanto, uno ve que a veces el niño se echa al piso, hace berrinche, y el papá, ¿qué hace? Pues dice: ay, hijito, ¿quieres un helado? ¿Qué quieres hacer, papi? Y como si el niño fuera el centro del hogar, como si el niño fuera la autoridad sobre el papá. Pero vemos aquí que Dios pone a los papás como representantes de Dios para sus hijos. Y en eso tenemos que siempre recordarlo, porque incluso como cuando el niño va creciendo, también hay que recordarle eso. Recordarle que los papás son la autoridad puesta por Dios. No es una idea brillante nuestra, sino que es la idea que Dios tiene para la familia. Y por lo tanto, cuando hablo con mis hijos, siempre les recuerdo, bueno, Dios es quien nos puso aquí como autoridad, y cuando tú obedeces a tus papás y los honras, eso es obedecer a Dios en primera instancia. De igual manera, cuando desobedeces a tus papás, ¿a quién estás desobedeciendo? Estás desobedeciendo a Dios. Y eso con los hijos hay que recalcar eso constantemente, porque fácilmente ellos, si piensan que es una cuestión de simplemente portarse, entre comillas, bien, para estar, pues, una medida de paz en el hogar, y si no entienden que finalmente es a Dios quien están obedeciendo, hay un problema. Vemos aquí también que habla no solamente de obedecer, sino que habla de honrar. Así que eso aplica tanto para nosotros que ya no vivimos con nuestros papás. Obviamente yo no tengo que obedecer en el mismo sentido a mis papás porque tengo mi propio hogar, pero de igual forma debo seguir honrándolos. Y en mi caso, ¿eso qué implica? Pues implica llamarlos regularmente, implica orar por ellos, implica pues pedirle consejos a veces porque tienen más experiencia que yo, y es algo que aplica a todas las edades. Entonces, vemos eso. No sé si hay un comentario o una pregunta sobre ese punto. Porque si tienen preguntas, las pueden hacer. Bien, si no, miremos aquí la enseñanza y disciplina. Y vamos a ir a Deuteronomio 6, 4 al 9.
que en los dos casos estos son pasajes dados primeramente a Israel como nación, por lo tanto tenemos que tomar eso en cuenta, que hay algunas cosas que aplican directamente a Israel y no a nosotros. Pero de igual forma, los principios son iguales para ellos que para nosotros aquí. Y vemos aquí en Deuteronomio 6, en el 4 al 9, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ok? Entonces, en eso, ¿qué aprendemos de este pasaje sobre la enseñanza de nuestros hijos? Que no sé si ustedes querrán compartir algo que vean ahí en el pasaje. ¿Qué piensan? Ahí lo que tratamos siempre de hacer con nuestros hijos es la palabra de Dios, recordarla, enseñarla a todo momento, y que pues ella es la guía para la crianza básica, repetirla y que dice hasta en el cuarto, en todas partes de la casa y todo el día, que sea la palabra de Dios como la guía para la crianza, ¿no? Es lo que veo en esa parte que hacían con los judíos y que nosotros lo podemos tomar como práctica, como principio. Sí, sí, muy bien, Leo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Buenas tardes, pastor, hermanos. Buenas tardes, hermano. Esta frase en el 8 que dice atarlas es como tomarlas, cogerlo, hacerlo propio para mí. Es importante para nosotros como padres esta palabra, tomarla para nosotros para poderla instruir a nuestros hijos y recordársela constante todos los días de su vida mientras que estemos o estén bajo la autoridad de nosotros y aún estando fuera, que ya hayan construido su hogar, pues se les debe de instruir en esa palabra. Amén. Sí, muy bien. Eso es una observación bastante importante porque no es una cuestión de solamente hacer algo como como diríamos, una rutina, simplemente por hacerlo, sino realmente interiorizar muy bien la palabra y vivirla constantemente. Y vemos aquí que la enseñanza de los hijos, a veces pensamos, no, eso es lo que hace la iglesia, o eso es lo que hace el pastor en el grupo de jóvenes. Pero aquí vemos realmente a quién le corresponde esta enseñanza, y es a los papás. Y nosotros debemos no solamente pensar en los tiempos oficiales de enseñanza o pensar, no, es solamente cuando hacemos el devocional. Pues claro que el devocional hace parte de esto, pero lo que vemos aquí en el pasaje es que habla ahí de en el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que es algo constante en todo momento. Y pues mis hijos, uno ve que es diferente con cada hijo, la forma de instruirle, la forma de hablarle. Con mi hijo mayor, algo que vi que era finalmente muy importante es dejar las puertas para la comunicación abiertas, porque él pasó por una etapa un poco difícil, pero traté de siempre como mantener la comunicación abierta para poder sentarme con él y tratar de hablarle
eh, escuchar lo que él estaba pensando y dejar que él también se expresara. No solamente pues pensar que como papá yo no quería escuchar eso, sino que realmente cuando tenía una lucha, yo quería escuchar de eso. Y nuevamente pasamos por un tiempo un poco difícil, 1 año o 2 años, pero gracias al Señor hoy día tenemos muy buena comunicación con Él y Él me pide consejos y él habla abiertamente de sus luchas y eso. Y creo que en parte fue, pues lo que ayudó fue eso, de pensar, ok, esto es algo que debe hacer parte de toda mi vida, la enseñanza de la palabra. No es solamente cuando hacemos el devocional o en esos tiempos, sino que en todo momento vemos una noticia en televisión o en internet o hablamos a veces yo traía a la mesa de la cena, porque a mí me encanta tener un buen tiempo de hablar con mis hijos durante la cena. Entonces, a veces yo veía algo o veo algo durante el día y lo pienso en ese momento y después lo traigo aquí a la mesa. Y les digo, bueno, hijos, ¿qué piensan de esta situación? Sí, por decir algo, con lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, ¿cómo lo ven ustedes? Igual con esto de las protestas en nuestro país, en Estados Unidos, bueno, ¿cómo ven ustedes esa situación? Y es una forma de hablar cosas prácticas, pero de la palabra en todo momento. Sí, entonces con mis hijos eso ha sido una gran bendición. Otra cosa que quisiera compartir, que ha sido de bendición, ha sido los domingos, bueno, en la cuarentena ha sido un poco diferente, pero antes de la cuarentena, cada domingo en la noche, en el devocional, lo que hacíamos era que cada hijo tenía que compartir, o cada miembro de la familia más bien, compartía algo que había aprendido ese domingo en su clase de escuela dominical o en la prédica. Y fue una forma, o ha sido una forma muy bonita de ayudarles y animarlos a pensar ellos en, bueno, ¿qué estoy aprendiendo y cómo puedo aplicar esto a mi vida? Ok, eso, porque antes hacíamos el devocional normal, pero esta vez, o bueno, hace como 2 o 3 años empezamos esto y ha sido de mucha bendición. Porque obviamente con el menor de 9 años, él va a captar algo diferente que los hijos más grandes. Pero es una forma de ir como hablando cada semana la enseñanza de la iglesia y también he visto que ya quieren escuchar más la palabra el domingo en la mañana para poder compartir algo. ¿Ok? Entonces, esa es una idea que me ha servido mucho como papá. Ahora, miremos también Efesios 6:4. Efesios 6:4, que obviamente estos versículos son muy conocidos, pero aquí vemos que, bueno, voy a leer el 1 al 4, que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo que creo que es el libro que les mencioné antes, que habla de que con nuestros hijos hay disciplina y amonestación, o podríamos hablar de disciplina y enseñanza. Y debe haber un equilibrio en eso, o bueno, cambia un poco, porque con los niños pequeños es más disciplina. Por ejemplo, un niño de 2 años, uno no puede hablarle del principio bíblico, o sea, no va a ser algo muy profundo, sino que necesita una disciplina en ese momento, una disciplina física tal vez. Y con eso vemos con los años qué pasa. Bueno, la disciplina
física va bajando y la enseñanza va subiendo. Por esa razón, un niño, por ejemplo, yo pienso que por ahí 11 años, 10, 11, 12 años, ya es muy difícil disciplinarlo físicamente, por lo menos con los varoncitos, porque ya no le hace nada o le hace muy poco. Por lo menos con mis hijos he visto eso. Pero la enseñanza va aumentando. Por lo tanto, uno lo sienta ahí en la cama tal vez y le habla sobre la palabra y sobre lo que hizo, etc. Y vemos que debe haber un equilibrio en eso y un cambio a lo largo de los años. Y obviamente un hijo pues que ya no está en la casa, ya la disciplina va a ser solamente, ya no hay disciplina, sino o más bien es más la enseñanza que podemos darle, los consejos que podemos darles a nuestros hijos. Bien, entonces aquí otro punto importante, ¿cuándo necesita el hijo corrección? Y esto aplica a los hijos grandes y pequeños también. Cuando no obedece, y pongo aquí una definición que copié de ese libro, la obediencia es hacer lo que se pide sin desafiar y sin quejas. A ver. Sí, ok, voy a leerlo otra vez. La obediencia es hacer lo que se pide sin desafiar, sin demora y sin quejas. Es decir, con buena actitud. Y me gusta mucho esta definición porque toma en cuenta esa idea de honrar a los papás. No es solamente hacer lo que se le pidió, sino que es hacerlo sin desafiar, sin demora y sin quejas. Y obviamente los que somos papás podemos hablar de cómo los hijos desafían a veces. Puede ser con su mirada, puede ser con una palabra no hablada con alto volumen, pero logramos escuchar que dijo algo. También eso de sin demora, eso es algo constante con los niños que no quieren obedecer de una vez y sin quejas, porque no es honrar a los papás y no es obediencia. Se cayó la conexión de Paco. Podemos también llamarle la atención. ¿Sí? Y aquí algo muy importante es dar la orden una sola vez, no varias veces. Eso sí, si sabemos que el hijo escuchó la orden que le hemos dado. Obviamente, si no escuchó bien, está bien darla 2 veces. Pero yo veo en mi vida una tendencia a decir algo, el hijo hace de cuenta que finge que no ha escuchado nada y uno se le dice otra vez y se le dice otra vez, uno le dice 2, 3, 4 veces y ¿qué pasa en el corazón de uno? Uno empieza a enojarse, empieza a hablar más duro y hasta gritar. Y entonces ahí, ¿de quién es la culpa? Pues por un lado, obviamente es la culpa del hijo porque el hijo no obedece. Pero si nosotros damos la orden 3, 4 veces, también la culpa ya es nuestra. Porque especialmente con los hijos pequeños, o sea, hay que actuar a una edad muy temprana y enseñarle que obedecer es hacerlo sin desafiar, sin demora y sin quejas. Entonces, cuando no obedece la primera vez, debemos ya hablar de disciplina. No es amenazar, sino que es decir, no, ya es el momento para disciplinarlo. Y cuando empezamos a ser constantes con eso, ya vamos a ver un cambio en la conducta del hijo.
porque el problema es cuando el hijo sabe que nos puede manipular, si él hace de cuenta que no escuchó, cuando él no quiere obedecer y quiere hacer su voluntad. Y si él sabe que le vamos a decir 5 veces, él espera hasta que le digamos 4 veces. Entonces, le estamos enseñando mal, porque realmente es enseñarle que la obediencia es de una vez. ¿Sí? Y con mis hijos eso no es fácil y obviamente toca ser muy constantes y orar por ellos y trabajar en eso. Y a veces uno nota que uno mismo ha bajado la guardia en eso de ser constantes, porque ahí lo difícil es ser constantes. Y pues en mi caso yo tiendo a ser un poco, bueno, no sé cuál sería la palabra, a veces un poco blando en eso, un poco maleable o un poco no tan fuerte en eso, y por lo tanto yo tengo que trabajar, ¿sí? En eso de ser constantes y recordar que es para el beneficio del hijo, no para mi propio beneficio. También aquí en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y ahí habla de una vara, y ahí obviamente el mundo nos dice que pegarle al niño es malo siempre, pero aquí vemos que según la palabra hay un lugar para eso. Obviamente, y les voy a explicar ahorita cómo lo hago, pero hay un lugar para la disciplina corporal, o sea, en el cuerpo, obviamente con amor, no con rabia, con paciencia, pero vemos ahí la importancia. Como les dije antes, creo que el niño llega a cierta edad y ya eso no sirve. Entonces, hacerlo cuando el hijo tiene, por ejemplo, 15, 16 años, yo no he visto que eso haya funcionado. Y más bien eso provoca a ira a ese hijo. Pero por lo menos con los niños pequeños es la edad en la que tenemos que trabajar. Eso. Y un ejemplo que puse aquí, yo le pido a mi hijo que apague el computador, él grita que no y sale corriendo para golpear la pared con rabia y gritarme a mí. Y tengo a mi hijo pequeño aquí. ¿Eso ha pasado? Sí, eso ha pasado, ¿cierto? Con todos mis hijos. Y entonces cuando eso pasa, tiene que haber una disciplina, porque ellos saben que deben apagar el computador, que no deben gritar y que no deben golpear las cosas con rabia. Y por lo tanto tiene que haber una consecuencia. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Ahí, pues, ¿qué debo hacer? Debo disciplinarlo. ¿Qué no debo hacer? Pues no debo perder el control, no debo gritarle, no debo yo pegar objetos tampoco. Debe ser algo muy controlado y algo de amor. Y yo sé que para muchos a veces es una lucha eso, y por lo tanto yo siempre les digo a mis hijos, suban o sube a tu cuarto y allá hablamos. Si estoy enojado, tomo un momento para calmarme y para orar quizás y para pensar, bueno, ¿qué le voy a decir? Porque no quiero disciplinarlo con rabia, porque eso sería pecado de parte mía. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo con mis hijos pequeños, porque como les mencioné, ya hago esto cada vez menos, pero debe ser en un lugar privado. En el caso nuestro usamos el baño de arriba y un baño allá. Y siempre le hago la pregunta, ¿qué hiciste según lo que dice Dios? Porque quiero que él esté pensando que no fue solamente que desobedeció a su papá o a su mamá, sino que desobedeció a Dios. Entonces trato de ayudarle a ver cómo se llama eso, cómo se llama ese pecado. Ese pecado se llama enojo descontrolado o rabia o falta de obediencia. ¿Y qué dice Dios sobre eso? Pues dice que es
Es terrible, es un pecado que merece la muerte eterna realmente. También le explico lo que hizo mal bíblicamente. Si fue por su actitud, le explico, bueno, tu actitud estuvo mal. Tú no obedeciste de una vez y tú gritaste y tú golpeaste la pared y no hiciste lo que debías hacer. Y a veces incluso les hemos mostrado un versículo bíblico, no siempre, pero por lo menos tenerlo en mente. ¿Y qué quiere Dios que papá te haga? Nuevamente, tratando aquí de ayudarle a ver que esto no es un asunto mío, sino que es un asunto de Dios con él y conmigo. Porque yo como papá debo disciplinar a mis hijos para mostrarles amor. Entonces la respuesta es, bueno, Dios quiere que papá me discipline. Es la respuesta que quiero que diga. Y le digo cuántas veces le voy a dar y lo hago. Pues en eso nosotros hemos usado un cucharón plástico, ¿cómo se llama? Así se llama, Juli. Sí, bueno, un cucharón plástico, porque, bueno, con mi papá una vez él me pegó con una tabla y no me ayudó mucho. Entonces usamos algo así plástico. Pero debe ser algo que duele, pero que no duela, o sea, que no le haga ningún daño, sino que es solamente en la cola. Y yo le digo, por ejemplo, por lo general, cuando estaban más pequeños, te voy a dar 2 veces, hijo. Y esto me duele a mí, pero tengo que hacerlo. Y le doy 2 veces. Lo peor es cuando reaccionaba mal y tocaba como decirle, bueno, por reaccionar mal, entonces tengo que darte otra disciplina. Pero eso con el fin de dejarles saber que es algo bajo control. No es que le vaya a dar 20 veces o 30 veces, no. 2 veces o 3 veces, o con niños más pequeños una sola vez, con los bebés muy pequeños en la mano, así hacíamos. Porque un bebé creo que de, no sé, 1 año ya tiene conciencia de que está desobedeciendo. Y después le digo que lo amo y le doy un abrazo. Y si él no me dice nada, le digo, ¿qué me dices? Y él debe decir, perdóname, papá, por lo que hice y te amo. Sí, eso cuando termina bien, hermanos, es hermoso porque es reconciliación. Es estar el papá con su hijo bien otra vez y le digo, hijo, te amo. Y esto, espero que esto te ayude a crecer, a aprender, porque papá te ama. Y a veces oro con él. A veces hemos hecho eso que cuando veo que su actitud no está bien, digo, no, pues veo que necesitamos orar y oro con él. A veces le pregunto qué merece su pecado también. Y ahí le predico el evangelio. Así que ese pecado, realmente con un solo pecado merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno. Pero Dios envió a su hijo. Ahí tú puedes enseñarle el evangelio. Y a veces también le digo que repita la escena. Le digo, hijo, vamos a hacer de cuenta que esto es la primera vez y vamos a repetir la escena para ver si lo puedes hacer mejor. Y entonces el hijo, bueno, siéntate en el computador, empieza a jugar y le digo otra vez y ya debe, ojalá reaccionar bien y muchas veces lo hace ya con una sonrisa, pero ahí estoy tratando de ayudarle a entender lo que debe hacer la próxima vez. ¿Ok? Obviamente esto es para niños más pequeños, pero de todas maneras nos ayuda a todos. A los abuelos también les ayuda a reforzar esto con sus hijos, la forma que sus hijos deben disciplinar a sus hijos, a los nietos. Y también en la iglesia debemos apoyar esto porque es algo que todos tenemos que trabajar, orar por los papás para que lo puedan hacer también. ¿Ok? Y una cosita más que hacer en diferentes contextos, pues usar sabiduría. Aunque la disciplina no puede ser igual, debe haber incluso
una disciplina en lugares públicos. Y bueno, aquí para terminar tenía esta foto. ¿Qué está mal con esta foto? ¿Qué piensan ustedes? Los que pueden ver esa foto. Que la vara la tiene el niño pequeño. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Ok, bien. Entonces, Sí, sí, sigue. y el niño mayor está acusando al hermanito. Y el papá está acusando al hijo mayor. Sí, yo, pues no sé si, buen punto. Sí, yo no sé si esa mujer es la mamá o es otro Ah, hijo. Yo pensaba que era la mamá. bueno, sí, No, señor. no Puede parece, ser no sé. Bueno, sí, digamos, que la mamá también. si es la mamá, pues la escena está muy mal porque lo que iba a mencionar es si los papás no están de acuerdo en la disciplina, eso causa problemas grandes. Y nosotros como papás hemos visto eso a veces que como papás tenemos que ponernos de acuerdo también y nunca ir en contra de nuestra pareja en medio de la disciplina. ¿Qué otra cosa pensaban ustedes de esa foto? Pues yo veo que el niño le quiere... Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo lo que yo entiendo es que pues los dos papás, si son papás, pues están discutiendo en respecto de entablarle una disciplina al niño, ¿cierto? Pero como Sí, hay tanta discusión, pues entonces el niño lo que quiere es que debe ser que la mamá está como más alterada y el niño lo que quiere es que él le muestra la regla que tiene el palito es como para dándole a entender al papá que corrija a la mamá. De pronto la mamá está en una actitud que sí, no es la conveniente sí, para realmente es reprender al triste, niño. ¿no? Sí. Y entonces en eso hay que nunca dejar que esto se use para manipular a los papás o porque los niños son muy astutos para poner a los papás en desacuerdo y tratar de usar la situación para sacar ventaja, ¿cierto? Entonces, pues de lo que hemos visto, creo que lo que podemos repasar aquí es que Dios nos ha puesto en el hogar como autoridad, como representantes de Dios, y por lo tanto es una tarea supremamente importante. Incluso con los hijos más grandes ya, yo siempre he tratado de hablarles a mis hijos sobre, por ejemplo, el respeto que le tienen a la mamá, a mi esposa. Pues si yo dejo que mis hijos le falten el respeto a su mamá, yo como papá no estoy trabajando bien. Entonces, yo tomo eso muy en serio. Si ellos le gritan a su mamá, para mí eso es terrible y yo reacciono eh, de forma, ¿cómo diríamos? Bueno, de forma inmediata y ya es un asunto conmigo también porque Dios quiere que el papá ayude a sus hijos a respetar a los dos, ¿sí? Tanto a mí como a mi esposa, como a la mamá. Entonces, por ese lado. Por otro lado, la disciplina con los hijos más grandes creo que es más una cuestión de hablarles, una cuestión de ayudarles a ver la palabra. Tiene que haber consecuencias cuando no obedecen, pero creo que es más fácil con los niños pequeños. Realmente con los hijos grandes es más una cuestión de persuadir, de hablarles de Dios, de su palabra. Y obviamente si uno ha sembrado estas semillas de disciplina, va a ser más fácil, porque es más difícil cuando llevan ya años de vivir en rebeldía o llevan ya años de hacer cualquier cosa sin consecuencias. ¿Ok? Y no sé si tienen alguna pregunta. Pregunta.
Pregunta no tanto para mí, sino para los que tienen hijos mayores de 13, 14, ¿no? Jóvenes, ¿no? ¿Qué aconsejas tú respecto a la disciplina? Entendemos que ya la disciplina física no la aconsejamos a una edad juvenil. Sí. ¿Qué consejo entonces das a los que tienen hijos jóvenes? Que creo que también es la mitad de quienes escuchan. Ok, sí. Sí, nuevamente en eso lo veo más difícil en un sentido porque es más, pues por un lado es quitarles un privilegio o algo si no obedecen y recordar que ellos todavía están bajo nuestra autoridad. Entonces, por ejemplo, yo he visto a veces hijos que ya tienen 19, 20, 21 años que están en la casa y sencillamente como papás tenemos que explicarles que si no van a vivir bajo las reglas de la casa, las normas, pues no, o sea, no vamos a patrocinar una conducta pecaminosa, porque yo he visto cosas aterradoras que, por ejemplo, papás cristianas que dejan que el muchacho traiga o lleve a su novia a su casa para ir a su cuarto y estar ahí 3, 4, 5 horas, eso no está bien. Entonces, eso también de llegar a tiempo, pues tiene que haber consecuencias, ¿sí? Con mis hijos mayores, lo que hemos hecho es quitarles un privilegio, tal vez, quitarles el celular, quitarles algo que les duela. Y obviamente eso va acompañado de hablar sobre el asunto. También otra cosa que diría es que hay casos en donde como papás debemos llamar a nuestro pastor y decirle, pastor, necesitamos una charla con nuestro hijo. De hecho, el otro pastor, el pastor Alfredo, tuvo una charla con un hijo esta semana pasada y gracias al Señor le fue muy bien porque es un hijo de un hermano de la iglesia que ya tiene, creo que 18, 19 y vive con su papá todavía, pero tenía muy mala actitud y estaba, rompiendo las reglas de la casa. Y el pastor fue para hablar con él, hombre a hombre, y hablarle sobre su responsabilidad como hijo y como cristiano, porque él profesa ser cristiano. Entonces, tomar eso en cuenta también, porque los pastores estamos para eso, para ayudar en esta orientación. Y a veces lo que yo he visto es que cuando otra persona como el pastor se lo dice, a veces escucha el muchacho mejor que cuando es el papá o la mamá. Y igual, debemos buscar esas amistades con otras familias también para que el hijo entienda que no es solamente algo nuestro, sino que hay otros adultos que tienen un interés en su vida espiritual también. Pero honestamente, hermanos, con eso, como les mencioné, con el hijo mayor, eso no fue fácil y realmente creo que pues por la pura misericordia de Dios y las oraciones, finalmente Dios obró en la vida de nuestro hijo. Otra cosita que yo digo que si viven con nosotros, ellos van a ir a la iglesia con nosotros, ¿sí? Para escuchar la palabra, porque a veces he visto también que los papás dicen, no, ya tiene 15 años y él puede decidir, pero un niño de 15 no tiene madurez. Igual las reglas de la casa, en mi casa, si tú vienes aquí, hijo, tienes que ir a la iglesia. Y así el hijo se expone a la palabra, puede tener mala actitud, pero por lo menos está ahí. Y como empezamos con esa idea a una edad temprana, no se le hace extraño. Sí, entiendo que si uno se convirtió a Cristo cuando ya el hijo tenía 18 años es diferente. Pero cuando son hijos más pequeños que van creciendo, deben entender que hace parte de vivir en la casa de uno. Ok, no sé si hay otra pregunta.
o comentario? ¿O alguien quiere darle algunas palabras de agradecimiento o como testimonio en estos últimos minutos a Pastor Jonathan, agradeciendo el apoyo para contigo y para con nosotros acá? ¿Alguien quiere compartir algo con el pastor?